Continuamos con nuestras obras selectas de Stephen King. Hoy concluimos con la sexta y última seleccionada de la antología El Bazar de los Malos Sueños. Se titula Billy Bloqueo, Blockade Billy, que es un juego de palabras con el apellido de un jugador de béisbol, Blakely, con la palabra blockade, en sentido de bloquear juegos del equipo contrario. Es un relato breve de 48 páginas, pero lo suficientemente largo como para que se publicara de manera independiente 5 años antes, en abril de 2010. En ocasiones se acompañó con otro relato titulado Moralidad, que ya comenté en otra ocasión y que también acabó en la antología El Bazar de los Malos Sueños. El tema de la obra es bastante original, ya que se centra en el mundo del deporte, concretamente el béisbol, que como es sabido es el deporte nacional de Estados Unidos y es un auténtico deporte de masas. De hecho, Stephen King es un seguidor del Boston Red Sox y unos años antes de publicar este relato ya había escrito junto con Stuart Onan un libro de no ficción sobre la gloriosa temporada de 2004 de los Boston Red Sox, titulado Faithful, que llegó a editarse en castellano pero solamente en los Estados Unidos, donde había más seguimiento a este deporte, con el título de Campeones al fin. En la temporada de 2004 los Boston Red Sox rompieron la llamada Maldición del Bambino, que a pesar del título no es un relato de terror que podría ser de Stephen King, sino una superstición que tienen los seguidores de ese equipo, que les hizo, no, aunque ganaron varios campeonatos a principios del siglo XX, nada más fundarse el equipo, no ganaron ni uno entre 1918 y 2004, a lo cual lo atribuyen a haber vendido al equipo rival New York Yankees los servicios de su jugador estrella Babe Ruth en el año 1920. Pero bueno, pasando al relato que nos ocupa, está relatado en primera persona por un tal Granny Granham, ahora ya un anciano que vive en una residencia, pero que fue un entrenador de béisbol en los años 50. Y además lo original también es que, reconociendo su carácter de seguidor y aficionado al equipo y al deporte, en el relato Granham le cuenta al propio Stephen King qué es lo que ocurre. Stephen King, aunque no participa, todo está en el relato, es decir, todo está narrado con la voz de Granham y las palabras de King se dan por sobreentendidas, como si le estuviera haciendo una entrevista. Granham se refiere a su interlocutor varias veces como señor King o usted es un escritor, o digamos que él mismo se incluye en el relato. ¿Y de cuál es el argumento? Bueno, es algo que él recuerda, por tanto lo que interesa no es la situación actual del anciano, sino cuando él era joven y entrenaba pues para un equipo, era el segundo entrenador de hecho, para un equipo que naturalmente no existe, para no ofender a seguidores de otros equipos que no sean los Boston Red Sox y los Titans de New Jersey, de Newark, Nueva Jersey. Algo sucede en la temporada de 1957, cuando según ellos el deporte era más puro, más masculino, etc. Había menos corrección política. Y esto en esa temporada los Titans contratan como suplente a un desconocido muchacho, un suplente de tercera categoría que acaba ascendiendo. Eso sí, el chico es un poco extraño, como si tuviera un cierto problema psicológico o de inteligencia, pero es un fenómeno en el deporte. Así que va ascendiendo en la categoría, en el equipo, va pasando de suplente a titular hasta prácticamente rozar el estrellato en pocos meses, hasta que se descubre que el chico no es lo que parece. Digamos que es una
nuevo enfoque a la violencia en el deporte. Y es un relato muy adecuado para leer en vísperas de este deporte de masas europeo o latinoamericano, que es el fútbol, cuyo campeonato mundial comienza el próximo jueves. Así que merece este relato incluirse entre la antología, pues por el tema que trata, aunque hay que tener en cuenta que, como antiguo cronista de deportes que fue en su adolescencia, Stephen King no se corta a la hora de escribir con todo lujo de detalles las jugadas del equipo. Dedica hasta 3 páginas a relatar un partido, y quien no sepa las reglas del béisbol, aunque sea porque ha visto películas, no va a entender muy bien quién gana y por qué. Pero él mismo reconoce, esto también es un cómic de deportes. Es otro de los relatos con sorpresa final, así que no se puede desvelar gran cosa, pero animo a leerlo también. Y con eso pues termino esta selección de 6 relatos de los 20 que contiene El Bazar de los Malos Sueños. El próximo libro que comentaré es también un libro de relatos, aunque eso sí son relatos de mayor extensión, diríamos novelas cortas. Se titula La sangre manda. Así que muchas gracias por escucharme y hasta pronto.